Tú tienes la opción de escuchar a Dios o escuchar al mundo. La vez pasada hablamos de que esta es una gran verdad. Dios te ha dado o nos ha dado entendimiento, gracias al Señor, porque tenemos cerebro, tenemos entendimiento, tenemos raciocinio, es decir, recibimos información, escuchamos, ponemos atención y de una manera preciosa. No sé cuándo ustedes se han puesto a reflexionar y a ver la grandeza de que somos seres humanos y que pensamos, procesamos información, razonamos. Dios es el que nos dio eso como un regalo. Y además de eso, cuando Cristo vino, murió y perdonó nuestros pecados, resucitó al tercer día, y ahora Él ha ofrecido, desde hace más o menos 2000 años, ha ofrecido vida eterna a toda la persona que lo quiera recibir. Recuerden que Jesucristo no te va a obligar a ir al cielo, Jesucristo no obliga a nadie a que reciba salvación en este momento, sino que Jesucristo solo hace la invitación. Y ya está de cada uno de nosotros, al escuchar el mensaje, hacemos la decisión a creer o hacemos la decisión de no quiero creer tal cosa. Pero esa es la grandeza. Dios nos dio, a los que hemos creído en Cristo Jesús como el único Salvador, nos dio el Espíritu Santo de Dios. Y hemos estado hablando, recuerdan, de que solo existen dos clases de personas o de seres humanos en el planeta Tierra: los hijos de Dios y los no hijos de Dios. Los hijos de Dios somos las únicas personas que tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros. Todas las demás personas que no han reconocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Cristo es verdaderamente Dios hecho un ser humano y el Redentor del mundo, no importa la religión a la cual pertenezcan, no importa lo sincero y lo honesto y lo devoto y lo ferviente que sea la religión, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque de acuerdo a la verdad que tenemos aquí, que es la Biblia, la palabra de Dios, ningún ser humano recibe el Espíritu Santo aparte de Cristo Jesús. Es decir, ninguna religión regenera a un ser humano. Por medio de ningún ser religioso el Espíritu Santo va a venir a tu vida. Por medio de ninguna religión el Espíritu Santo va a venir a tu vida. De hecho, ni siquiera por medio del cristianismo, si se toma como una religión. Es necesario nacer de nuevo. Y cuando sucede eso, cuando uno rinde su vida a Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia con una actitud de humildad y dependencia del Espíritu Santo de Dios, tu espíritu de ser humano es iluminado por medio del Espíritu Santo que ya recibiste cuando pusiste tu confianza en Cristo Jesús. Entonces vean, como hijo de Dios, sin poner atención a tus sentimientos, recuerda que nosotros no vivimos por sentimientos, no vivimos por vista, y vamos a hablar más de eso. Pero en un acto de fe tú puedes hacer lo que Dios te dice que hagas. En un acto de fe, independientemente de lo horrible de la situación, independientemente de lo negro de la tormenta, tú tienes la habilidad para ejercitar tu voluntad y actuar. Independientemente de que te estás casi muriendo del sentir de miedo, aún así eres un ser humano y Dios te dio la habilidad de hacer decisiones. Ahora, hay dos fuentes de información en el mundo también, hablando espiritualmente. Una es la verdad de Dios, que está aquí en su palabra, y otra es la mentira, el engaño, las falsedades de Satanás, que vienen por medio del mundo y por cualquier instrumento, ustedes saben. Si no es verdad de Dios, entonces es mentira que viene de Satanás. Y el diablo o Satanás, recuerdan que vimos eso, que hablamos de que era como un radio que tiene AM y FM. Tú cambias solamente tú puedes cambiar a AM o a FM, pero la programación tú no la puedes cambiar. Ese no es tu asunto, no lo puedes hacer. Tú no puedes apagar el radio.
realmente, porque la influencia de Satanás y de Dios, hermanos, en la palabra de Dios está viniendo continuamente, ahí está. Pero la mentira de Satanás también. Y vimos de lo único que tú tienes control es que cambiar a FM o a AM. Eso es el único control que tú tienes. Y eso es un privilegio que Dios te dio y que Dios me dio a mí, que Dios nos dio. Nadie en realidad, ningún ser humano puede decir, es que yo no puedo dejar de, ¿entiendes? Tú realmente tú decides escuchar al enemigo, al diablo, o a escuchar al Señor, la verdad de su palabra. Cada uno tiene sus resultados. La verdad de Jesucristo hace libre al ser humano. La mentira o el engaño de Satanás esclaviza a cualquier ser humano. Seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios. Ahorita estamos hablando específicamente ahora del hijo o de los hijos de Dios, nosotros. Entonces la pregunta es, ¿a quién quieres escuchar? Y tú decides, y yo decido. Ahí está el radio, ahí está la programación, pero ¿a quién quieres escuchar? El diablo, por un lado, te puede decir, preocúpate. ¿Sabían esa preocupación? ¿Sabían que la preocupación no viene de Dios? Ninguna preocupación es de Dios. Viene del enemigo que a tu mente, a mi mente, de alguna manera te está diciendo, preocúpate. Mira, tu situación es sumamente difícil. No hay manera de que esto cambie para bien. ¿Cómo va a suceder algo bueno de esto? El diablo te puede estar diciendo eso, pero Dios, por otro lado, te va a decir, mi hijo, no te preocupes. No te llenes de ansiedad. Yo estoy en control de tu vida, yo sé lo que estás viviendo y yo nunca jamás te voy a desamparar. Esa es la verdad de Dios. Entonces, la pregunta es, tú decides a quién escuchar y a quién creer. Por otro lado, el diablo te puede decir, tienes que ser mejor que eso. O, no, eso no es nada, necesitas esforzarte más. Les ha venido esa mentira de Satanás, decir, es que mira, tú no eres un buen cristiano. Tú no eres un buen cristiano. Y viene la condenación, viene la culpabilidad. ¿Para qué vas a la iglesia si mira cómo te portas? ¿No ha venido eso muy dentro del subconsciente a cada uno de los hijos de Dios? El diablo te puede decir de una u otra manera, no seas un hipócrita. Mira, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia si eres un hipócrita? Mira cómo le hablaste a tu esposa, mira cómo le hablaste a tu esposo, mira cómo maltrataste a tus hijos. ¿Para qué vas? Deja de ir, no seas hipócrita. Lo volviste a hacer. ¿Qué van a pensar de ti el pastor? ¿Qué va a pensar de ti los hermanos? Eso viene de Satanás. Pero Dios, en su palabra, te dice, hijo, con una sola ofrenda, Jesucristo te ha hecho perfecto para siempre. Tú has sido completamente santificado. Esa es la verdad de Dios, de todo cristiano. Independientemente de si fallamos o no fallamos, esa es la verdad de Dios para ti. Y entonces Dios te dice, mi hijo o mi hija, mírate a ti mismo como yo te veo, como yo digo que eres. Piensa de ti mismo como lo que eres ante mis ojos. Eso es palabra y verdad de Dios. Y una vez más, tú decides a quién escuchar y a quién creerle. Esa es tu decisión, esa es mi decisión. Por otro lado, el diablo te puede decir, debes analizar por qué eres malo, por qué eres tan malo. Analízalo. Tal vez es porque de chiquito no tuviste un papá. O tal vez porque no tuviste una mamá de chiquito. O tal vez porque es que siendo niño fuiste pobre. ¿Sabían que esas son las cosas, las declaraciones psicológicas, y esas son las conclusiones que el ser humano sin Dios llega a esas conclusiones? Es que ese niño se porta así, ¿saben por qué? Porque es que cuando era niñito, él era muy pobre, y ahora por eso se está así. O al que él tenía todo, le dicen, ¿sabe por qué se porta así? Es que cuando era niñito tenía mucho, le dieron todo sus papás, y por eso se porta así.
O tal vez porque te abusaron. O, es que eres el hijo adulto de un alcohólico y por eso abusas a tu esposa. Y por eso abusas a tus hijos, porque eres el hijo adulto de un alcohólico. Eso viene de Satanás. Pero también vas a escuchar la palabra del Señor. Y escuchen, la gente dice, analiza por qué te portas como te portas. De hecho, hay libros, búsquenlo en el internet. ¿Por qué el ser humano se porta como se porta? Y ahí salen libros, títulos, gente tratando de analizar por qué hace esto el ser humano. ¿Por qué hace lo malo? ¿Por qué mata? ¿Por qué hace esas cosas malas el ser humano? Y trata de psicoanalizar el comportamiento de un ser humano. Pero miren, la palabra de Dios es más simple y Dios te dice la razón por la que haces lo malo que haces. ¿Cuál es? El pecado que mora dentro de ti. Entonces, en lugar de gastar dinero tratando de ver por qué haces lo malo que haces, ¿por qué no mejor le crees a Dios? Y empiezas a partir de ahí. Dios dice que el pecado que mora en ti, y esta es una experiencia que el apóstol Pablo tuvo, ya siendo un hijo de Dios, siendo cristiano, pero llegó a esa conclusión, porque vino la ley, vino el mandamiento, y dice, lo bueno que quiero yo hacer, eso no hago. Y lo malo que yo no quiero hacer, que dijo, me encuentro que eso mismo hago. Entonces dijo, ya no lo hago yo, sino ¿qué cosa? Es el pecado que mora dentro de ti. El pecado, hermanos y hermanas, vive dentro de cada uno de nosotros. No importa que seas cristiano. Cuando Cristo murió en la cruz y Él perdonó tu pecado, escuchen, es decir, delante de Dios ya no hay más condenación por las cosas malas que hacemos por causa del pecado. Perdonó esa culpa, ese juicio delante de Dios, ya estás perdonado. No vas a ser juzgado por el pecado que cometes, pero Dios no sacó el pecado de nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús. Por eso es que tenemos una lucha contra el pecado. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios nos inclinamos, deseamos hacer la palabra de Dios. Hay algo dentro de nosotros, hay algo dentro de ti que tú dices, esto es lo que quiero hacer. Quiero tratar bien a mi esposo, ¿cierto, mujeres? Quiero tratar bien a mi esposa, ¿cierto, hombres? Quiero tratar bien a mis hijos. Ese es el nuevo ser, el nuevo yo, el ser humano con el Espíritu Santo de Dios. Pero hay otra cosa que te lleva a hacer ¿qué cosa? Lo malo. ¿Y sabes qué es eso? El pecado. Hay una lucha. Gracias a Dios, realmente, porque por medio de Jesucristo es que tenemos victoria sobre el pecado. El pecado no tiene por qué controlarte más a ti ni a mí, según la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo vive su vida dentro de ti. Es la única manera. El pecado no va a salir de ti. Entonces, gente que me ha dicho, es que me siento mal porque es que estoy luchando, pastor. ¿Por qué lucho? No quiero hacer las cosas malas. Le digo, pues dale gracias a Dios por esa lucha, porque eso es prueba de ¿qué? De que tienes el Espíritu Santo de Dios, de que en tu cuerpo, en tus miembros está la lucha, hacer lo malo por el pecado, pero el Espíritu Santo de Dios, tu nueva identidad, te dice, no, eso está mal. Preocupémonos cuando no tenemos esa lucha interna. Cuando tú haces cosas malas y no luchas, eso es para mí, de acuerdo a la Biblia, señal clara de que tú no eres un hijo de Dios, tú no eres una hija de Dios. Si haces las cosas malas y el Espíritu Santo no te redarguye, no eres hijo de Dios. Hay un problema serio, porque todo verdadero cristiano, de acuerdo a la Biblia, tiene una lucha. Sabes que hiciste mal y siempre está el deseo de restitución, pídele perdón. ¿Por qué lo hiciste? Viene esa lucha dentro de nosotros. Entonces no necesitamos más gastar dinero ni ¿por qué hago lo malo que hago? ¿Qué dice la Biblia? Pues porque tienes pecado dentro de ti, pero gracias a Dios somos libres del poder del pecado por medio de la vida de Cristo Jesús dentro de nosotros.
Y una vez más, tú decides a quién escuchar y a quién creer. Satanás, por otro lado, te puede decir, tú no mereces, mira cómo te trató tu esposa, mira cómo te trató tu esposo, mira cómo te trata el gobierno, mira cómo te trata la vida. ¿Sabían ustedes que hay gente que se enoja contra la vida? ¿Escucharon esta semana lo que este muchacho hizo? ¿Saben que se grabó antes de matar a 3 personas, 3 jóvenes? ¿Y saben cómo lo trató mal la vida? Y este problema, hermano, es obviamente, claramente problema de identidad. Este joven se grabó y dijo, voy a desquitarme con ustedes, mujeres. Todas las mujeres las llegó a odiar. ¿Por qué? Porque nadie se fijaba en él, nadie le hacía caso, ninguna mujer le hacía caso. Entonces vean la lucha, el problema serio era identidad. Y de ahí vienen todititos los problemas. ¿Por qué tratas mal a tu esposa, esposo? Bueno, hay el pecado y estás luchando con identidad. Y viceversa. Entonces este joven dijo así, se grabó, me voy a vengar, esta es la venganza, porque nadie se fija en mí, todos mis amigos tienen una novia, pero nadie se fija en mí. Y agarró, ok, voy a matar. Lo trató mal la vida. Entonces, ¿quién piensan ustedes que llenó la mente de este joven de esos pensamientos? ¿Quién piensan ustedes? Pues Satanás, lo que estamos exactamente viendo el día de hoy. El diablo lo convenció. No tienen que tratarte a ti las mujeres así. Mereces ser tratado mejor que eso. Pobrecito de ti, mira cómo te han dejado las mujeres. Mira cómo te han ofendido. Tú tienes el derecho de ser feliz, ¿cierto? Cómo el diablo engaña al ser humano con eso de el derecho, mis derechos de ser feliz. El gobierno tiene que ayudar. El gobierno me tiene que mantener. El gobierno tiene que hacer cosas. Pero hermano, eso no lleva a ningún sentir para experimentar la plenitud de la vida de Cristo. Pero vean, Dios dice, hijo mío, el amor no guarda rencor. Yo te amo con amor incondicional y perfecto. Escuchen bien, un joven, una señorita que llega a estar convencido de su identidad en relación con Dios. Ese joven, esa señorita que sabe, soy un hijo de Dios. Mi Padre me ama perfectamente, incondicionalmente. Mi Padre Dios me ama eternamente con amor eterno. Y Dios, mi Padre, me acepta tal y como yo soy, porque saben que para Dios no existe ningún ser humano idiota o tonto o retrasado. Solo Dios ve el corazón, somos seres humanos. Unos fallan más, otros fallan menos. Pero Dios ve el corazón, ve quién realmente eres. Nos ve por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que bajo el mensaje de la gracia no puede haber orgullo. No hay pastor ni creyentes que se enorgullezcan más. Eso lo hace una actitud de legalismo, de obediencia a la ley. Que te cree en ti, pregúntele a los fariseos cómo llegaron a ser. Porque yo me porto, mira, yo sí guardo más que él, entonces te hace sentir mejor que la otra persona. No bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios, nosotros sabemos que fallamos. Y si no fallas, no es por ti, es por la pura gracia de Dios, es por Cristo Jesús. No es por ti, no pienses. Si te crees que seamos muy maduros, ¿es por ti solito? ¿O es la pura gracia del Señor? Es la gracia del Señor. Entonces vean, cuando un ser humano entiende esa aceptación, soy un hijo de Dios, ¿cómo me voy a sentir? Pero mira que no me aman, ¿y por qué a ella sí? ¿Y por qué? No hay manera. No hay manera de tener una actitud de resentimiento hacia nadie, ni hacia la vida, ni hacia las mujeres, ni hacia los hombres.
El mensaje de Dios es: mi hijo, en el mundo vas a tener tribulación. Va a haber personas que se van a burlar de ti, te van a humillar, te van a menospreciar. Vas a ser herido aún por personas que amas. Pero Dios dice: pero tú concéntrate en recibir mi amor. El amor, mi hijo, no guarda rencor. Y otra vez tú decides a quién escuchar y a quién creerle. El diablo te puede decir que tú vas a ser verdaderamente feliz cuando, y ya llenas tú el blanco, ¿cierto? Tú vas a ser, esta es la mentira del diablo, dice: tú vas a ser muy feliz cuando te cases, o si tan solo te casaras con ese cute guy, con esa gorgeous girl, no, con esa muchacha tan bonita. Si tan solo te casas, vas a ser súper feliz. Y ahí está, esperando el momento. Esa mujer, ese muchacho, él sí, voy a ser bien feliz con ese. Tú vas a ser feliz cuando te divorcies de esa bruja de tu mujer, ¿cierto? Al que está casada. Es que ¿sabes por qué no eres feliz? Porque vives con esta bruja. O con ese cabezón, con ese burro de tu esposo. Esa es la mentira de Satanás. A los que están casados quieren divorciarse porque quieren ser felices. Los que están solteros quieren casarse porque piensan que van a ser felices. Es decir, la mentira del diablo dice: tú vas a ser feliz cuando. Y saben que ese cuando nunca llega. Aparte de Cristo no llega esa felicidad realmente. Si tan solo tuviera esa casa, el diablo te puede decir: mira, esa casa, pásale, mira, declárale en el nombre del Señor. Y acá, declaro, ¿no? Esta ya es mi casa. Porque el diablo te dice: vas a ser feliz si tan solo tienes esa casa, o cuando te vayas para tu país, allá sí vas a ser feliz. Este país realmente es malo, este país es muy racista, yo ya me voy para mi tierra y allá sí voy a ser feliz. Y los que están allá, ¿saben qué quieren hacer? Están cruzándose el río, están viniendo para acá porque dicen: si yo me voy allá a los Estados Unidos, allá sí voy a ser feliz. Pero la verdad de Dios, hermanos, hermanas, es que tú en Cristo Jesús, cuando Cristo es todo para ti, tú aprendes a contentarte cualquiera que sea tu situación. Cualquiera que sea tu situación. Y si no, pregúntenle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió cosas horribles, pero ¿saben qué? Como él era una persona muy educada, muy preparada, de alto rango, él vivió en opulencia. Él sabía lo que era vivir con recursos financieros, cosas materiales, pero también aprendió a vivir sin nada. Y el apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en opulencia, en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en aquel que me está fortaleciendo. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero el diablo dice: no, tú no puedes ser feliz si no tienes esa casa. Si tuvieras ese carro, mira, si tuvieras ese empleo. Y créame, he visto gente, yo he tenido gente en mi oficina que está esperando el día en cuando le den un trabajo que gane tanto dinero. Tiene ¿cómo podemos decir? Su requisito. Si no me pagan tanto, yo no agarro ese trabajo. Está quejándose. ¿Por qué? Porque está esperando el momento en que el diablo dice: mira, si sucede esto en tu vida, tú vas a ser feliz. Pero delante de Dios, nosotros somos seres con contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. No tienes tú que esperar a que llegue el momento perfecto que tú piensas que te hará feliz para que tengas contentamiento, paz y gozo en tu vida. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. O sea, si hay cosas que te hacen feliz y no es Cristo Jesús, hay un problema en tu vida, en tu corazón. ¿Entiendes? Estoy hablando más bien realmente de gozo y contentamiento, no de felicidad, de esos momentos de alegría o felicidad nada más que pasan en la vida. Eso es, pero depende de las circunstancias. Pero nosotros no queremos ser necesariamente felices, sino tener satisfacción, gozo, y eso ya lo tenemos nosotros por medio de Cristo Jesús. Y otra vez tú decides a quién escuchar y a quién creerle. Satanás con toda seguridad te ha dicho:
tú fueras el cristiano que Dios quiere que seas si no fuera por tu esposa. ¿A quién de los hombres no ha engañado el diablo de esa manera? ¿Quién de los hombres casados que somos cristianos? Tú si fueras un buen cristiano, pero es que mira, con esa esposa que tienes no hay manera. Tú no vas a poder ser un buen cristiano. Tú solito, tú sí puedes, pero tienes a tu esposa. Y a la esposa la engaña el diablo de la misma manera. Mira, tú si fueras la mujer sumisa que Dios te dice, pero ¿cómo con esa cabeza tan así? Tú no vas a poder ser sumisa. Es decir, el diablo a ustedes mujeres las engaña Satanás apuntando a los errores de su esposo para decirte y convencerte, por eso no eres una buena cristiana. Y por eso no te sometes a tu esposo. Y al esposo el diablo lo engaña diciendo, es que mira ella cómo te falta el respeto, por eso no la puedes amar. Por eso no eres el cristiano. Dios sí quiere que tú ames a tu esposa, pero ¿cómo vas a amar a una mujer así, que te trata mal, que te falta el respeto? Entonces tu esposa, tu esposo es el culpable de que seas así. Todo es culpa de él, todo es culpa de ella. O sea, tú sí quieres, pero no puedes con una persona así. Entonces la idea, vean, es, si él cambia, dice la mujer, engañada por Satanás, yo sería una buena mujer, mujer de Dios. Y al hombre también dice, mira, si tu esposa cambiara, tú realmente no tendrías problema en ser el hombre que Dios espera que tú seas. Mentira de Satanás. O tú tienes razón en reaccionar así, pues mira cómo te trata tu esposo, mira cómo te trata tu esposa, si él cambiara tú serías mejor. Es que la hermana, o hay gente, hermano, que créanme, hasta cosas de fuera, no hablando de esposo y esposa, sino, no, es que el pastor dijo esto, o el pastor, por eso yo. No, es que la hermana Juana, la hermana quién sabe qué, dijo esto y eso, y yo por eso no soy cristiano. Yo mejor no voy a la iglesia. Pero Dios tiene buen consejo para nosotros. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Esa es la palabra de Dios. Entonces tú concéntrate en quién. ¿Qué es lo que Dios está diciéndote aquí? Primero mírate tú, analízate tú, siempre y cuando yo esté apuntando los problemas, los errores, los mal comportamientos de los demás, nunca vas a concentrarte en ¿cuál es tu problema? Vas a experimentar la vida abundante, vas a empezar realmente a entender cómo se vive la vida abundante, la plenitud de la vida en el momento en que decides apuntar los errores de los de afuera y te concentras en qué cosa es lo que el Señor espera de ti. Entonces es que vas a experimentar la vida abundante que el Señor quiere o espera que nosotros vivamos. Y una vez más, tú decides a quién escuchar. Pero ahí está el AM y el FM. Ahí están los dos bombardeos. Ahí está la lucha. Ahora, siempre recuerda que la mentira del diablo puede venir de donde menos te lo esperas. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Esto es muy importante. La mentira del diablo puede venir por medio de tu papá. La mentira del diablo puede venir por medio de tu mamá. La mentira del diablo puede venir a tus oídos por medio de tus hermanos, de tus seres queridos. La mentira del diablo puede venir a los oídos de nuestra gente, de los hijos de Dios, por medio del maestro de la escuela, del vecino, de tu compañero del trabajo, de la consejera de la escuela, del gobernador del estado. La mentira de Satanás puede venir por medio del presidente del país, del psicólogo, del psiquiatra, del pastor, del sacerdote, de cualquier líder religioso. Si no es palabra de Dios, es mentira de Satanás. Y en la vida real, si ustedes están comprendiendo lo que estoy hablando aquí, analicen su vida y díganme si esto que acabo de decir no es verdad. ¿Cómo hemos sido engañados? ¿Cómo han sido ustedes engañados? ¿Se les apareció el diablo? No, el diablo no se te va a aparecer, pero va a usar sus mentiras por medio de las cosas que yo acabo de mencionar. Aún personas les dice cosas que no vienen de Dios. Entonces a Satanás no le importa a quién usar. De hecho, el diablo tratará de usar medios que te parecerán sinceros e incapaces de estar equivocados para poder engañarte. O sea,
la ingenuidad y la ignorancia de la verdad, al ser humano dice, no, yo no creo, mi papá no me quiere decir mentira. Escucha, una cosa es la intención de tu papá y de tu mamá. No es malo, no, tu papá y tu mamá no te quieren engañar. Tu papá y tu mamá te aman y quieren ayudarte. Pero si lo que te están diciendo es mentira de Satanás, es mentira de Satanás, no importa que venga de tu papá o de tu mamá. Por eso es tan importante que nosotros crezcamos, como dijo el apóstol San Pedro, mejor antes bien, crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Crecer, es decir, maduren. ¿Por qué? Vamos a madurar creciendo en el conocimiento de la verdad. Hay mucho menos probabilidad de que el diablo te engañe, Y una vez más, uno escoge a quién creer. Entonces, vean, ok, eso me adelanté, entonces iba atrasado. Tus acciones siempre siguen a lo que tú crees, piensas o sabes que es verdad. Vuelvo a repetir, tus acciones siempre siguen a lo que tú sabes o crees o piensas que es verdad, aunque no sea verdad, pero tus acciones siempre van a seguir a eso que está en tu mente. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. De acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, el justo es la persona que a los ojos de Dios, que es el juez supremo, esa persona está sin culpa ni mancha de pecado. Esa es una persona justa. No, Dios no te ve pecado, Dios no ve mancha de pecado. El justo es la persona que observa los mandamientos de Dios, la persona recta, the righteous person. La persona que no es culpable de haber violado ninguno de los mandamientos de Dios. Ese es el justo, ese eres tú, ese soy yo. A los ojos de Dios no has violado ninguno de sus mandamientos desde que naciste y hasta que te mueras. Dios no ve que violaste un mandamiento. Ahora uno dice, pero ¿cómo no, pastor? Escucha, están comprendiendo la verdad. No por ti. Tú fallas y tú cometes pecado. Pero entonces, ¿cómo Dios te ve sin mancha de pecado? Como que no has violado ninguno de sus mandamientos. ¿Cómo es eso posible? La única manera posible es lo que la Biblia enseña, que Cristo Jesús lo hizo y se te atribuye a ti por poner tu fe en el sacrificio y en la obra perfecta de Cristo Jesús. Así te ve Dios. Entonces, el justo, la Biblia enseña que el ser humano puede obtener esa justicia o rectitud única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús. Cuando el ser humano, vean, quien quiera que sea, cuando la persona rinde su vida a Dios, pone su confianza total en Jesucristo, esa persona es regenerada por medio del Espíritu Santo de Dios. Esa y únicamente esa persona que pone su fe en Cristo Jesús es hecha perfectamente justa a los ojos de Dios. Si no, el ser humano no rinde su vida a Cristo Jesús, no es una persona justa y recta. Y Dios lo ve con todas sus faltas y con todo su pecado. Y va a dar cuentas delante de Dios. Acuérdense, por muy honesta que sea la persona tratando de guardar los ritos de su religión, ¿entienden? Eso delante de Dios es una persona que no es justa, punto. Solo los hijos de Dios, los cristianos, somos justos. Y la Biblia entonces dice, el justo por la fe vivirá. Este pasaje bíblico está en Romanos 1:17, vean, nos dice que el justo o el cristiano vivirá por fe. Pero entonces, ¿fe en qué? Cuando dice, el justo por la fe vivirá. Y usted dice, bueno, yo soy justo, de acuerdo a lo que Dios dice, voy a vivir por fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en qué o en quién? Bueno, debemos de entender muy bien que no se trata de tener fe en una religión. No se trata de tener fe en el líder de una religión. Mucho menos se trata de tener fe en un objeto inanimado o en un animal, digamos como una fotografía, estatua, muñeco, el sol, la luna, un becerro, un águila o una persona que está muerta. No se trata, cuando dice el justo vivirá por fe,
obviamente no está hablando de ten fe en lo que tú quieras. Con que seas sincero y honesto como el mundo nos dice, como el diablo nos dice, por medio de la filosofía que escuchamos en la televisión. No importa que tenga fe en lo que sea, Dios entiende. Dios no entiende eso. Dios entiende que no quieres creer en Él. Dios entiende que no piensas que Él te está diciendo la verdad. Eso es lo que entiende Dios. Pero no es verdad que el ser humano necesita vivir por fe en su religión. No, eso es muy importante que uno lo sepa. Se trata de tener fe en el Dios de la Biblia. ¿Escucharon eso? El justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Fe en la verdad de la palabra de Dios, en la revelación absoluta y final de Dios que tenemos aquí. Fe en la persona y en la obra de redención de Cristo Jesús. En otras palabras, fe en la verdad completa del mensaje de la gracia de Dios. El justo por la fe vivirá. Fe de que en verdad ese hombre llamado Jesús de Nazaret era y es Dios mismo, que se hizo un ser humano aquí y que vino a la tierra para revelarnos la verdad absoluta, y que ya no tienes, el ser humano no tiene más excusa para no aceptar o para no entender lo que es la verdad absoluta. Fe, vean, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fe en la verdad absoluta de que cada uno de nuestros pecados ya han sido perfectamente perdonados por la muerte de Cristo Jesús. Fe en esas verdades. Fe en la verdad absoluta de que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día para darnos su vida resucitada. Y los que hemos creído en Jesucristo hemos recibido la vida resucitada de Jesucristo. Fe en esas cosas. Fe en la verdad de que por medio de Jesucristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escuchen, fe en eso. Si tú tienes fe de que Cristo perdonó todos tus pecados, obviamente no le vas a seguir pasando toda la vida diciéndole, oh Dios perdóname, perdóname, perdóname. Eso no es tener fe. Si tú tienes fe de que Cristo Jesús ha recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no vas a estar, oh Dios mío, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Eso no es tener fe. El justo vive por fe en las declaraciones de las verdades de la palabra de Dios. Fe en la verdad de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fe en la verdad de que nuestra identidad de hijo de Dios, esa es verdad, eres un hijo de Dios, y de que ya no somos más pecadores, sino que hemos sido hechos nueva criatura. Si tienes fe en la verdad de Dios, tú nunca vas a llamarte que tú eres un pecador, ni vas a decir todos somos pecadores. No, eso no es tener fe, porque la Biblia enseña de que no todos somos pecadores. Yo no soy pecador. Y algunos dicen, ay, ¿cómo se atreve? ¡Qué arrogancia! No, escuchen bien lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas. Yo no dije que no cometo pecado o que no fallo. ¿Escucharon la diferencia? Yo dije, yo no soy pecador. Mi identidad no es de pecador, porque mi identidad no está basada en mi comportamiento. Tú, si eres cristiano, no eres pecador. Pecas, pero no eres pecador. Tu identidad es, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Entonces vean, el justo por la fe vivirá. Todas esas cosas que estoy diciendo, tú eres justo, bueno, créelo, pero vive en fe en esas cosas. Fe en la verdad absoluta de que el diablo o Satanás ya ha sido derrotado en la cruz y que él no tiene más poder ni autoridad sobre nuestras vidas. ¿Tienes fe en eso? Entonces, no le echamos la culpa al diablo, ¿no? Por fin está derrotado, entonces vive de acuerdo a ten fe en eso. El justo por la fe vivirá. Fe en la grandiosa verdad de que ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. El justo vivirá por fe. Fe en la verdad absoluta de que nada ni nadie jamás te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Obviamente, si yo confío, mi vida va a reflejar esa vida abundante que Cristo espera que nosotros vivamos. Tú, como una persona justa, como verdadero creyente, como un cristiano genuino, has de vivir tu vida por fe. ¿Escucharon? No por obras, no por vista, no por emociones, no por pensamiento positivo, no por principios bíblicos. ¿Sabían, hermano? No, nosotros no vivimos por principios bíblicos. Tú no necesitas ser cristiano para vivir por principios y valores bíblicos. Los ateos o la gente que no es cristiana le gustan, este principio me gusta y lo voy a implementar en mi vida. Nosotros no vivimos por principios bíblicos. Cristo vive su vida por medio de nosotros. Esa es nuestra vida. Fe en esa verdad. No vivimos por principios o valores morales. Fe en tu nueva vida. Cristo Jesús es nuestra nueva vida. Entonces, ¿cómo puedes tú, como hijo de Dios, experimentar la vida abundante que Cristo te ha dado? Simple y sencillamente, ¿cómo? Por fe. Así de sencillo, hermano. Es demasiado, hermanos. Porque ustedes pensaban, o alguien pensaba, para vivir la vida cristiana que Dios quiere. No, eso es sumamente difícil. No. Es la cosa más sencilla que Dios nos dejó a nosotros. Cree, ten fe. Y recuerden cuando este pasaje lo he dicho varias veces, una vez cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, sus discípulos dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las cosas que Dios quiere? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Qué debemos de hacer, Señor? Danos para hacer. A ver, que vamos a ayunar 40 días, o retiros, o conciertos, o caseros. ¿Qué vamos a darnos para hacer para poder vivir la vida que Dios quiere? ¿Qué le contestó Cristo Jesús? Que crean en el que Él ha enviado. O sea, Cristo le dijo: ¿quieres realmente vivir la vida de Dios? ¿Poner en práctica la obra de Dios? Confíen en mí. Y como les digo, como caricatura, me imagino a los discípulos. ¿Qué? No, es que, Señor, no nos entendiste, Señor. ¿Qué debemos de hacer? Danos cosas para hacer, para poder nosotros vivir la vez que declaramos victoria, declarar o reprender demonios o qué, Señor. Danos cosas que hacer. La respuesta de Cristo es: que crean en mí, que confíen en mí. Eso es la vida cristiana, hermano. O sea, vean, no es nada complicado. Imagínense que Dios nos hubiera hecho la experiencia de la vida cristiana tan complicada. Pues no, Dios sabe, por eso nos llama ovejas, de los animalitos más tontos, las ovejitas. Por fe, nadie, ningún ser humano que no cree en la persona y la obra perfecta que Cristo realizó con su muerte y su resurrección, no puede experimentar la vida abundante que Cristo promete. Ahora, alguien puede decir: ¿pero qué si yo, siendo un hijo de Dios? Escuchen, pero si yo, siendo un hijo de Dios, no siento que tengo esa vida abundante. O, pastor, ¿qué si yo no siento que soy un hijo de Dios? O, ¿qué si yo no siento que Dios me ama? ¿Qué si siento como que Dios no escucha mis oraciones? ¿Qué puede hacer un hijo de Dios en esas situaciones? Bueno, escuchen bien. En primer lugar, debes comprender que si tienes esas cosas, que si sientes esas cosas mencionadas, lo que acabo de decir, es porque de alguna manera las estás creyendo, o las estás escuchando en tu mente, o en tu imaginación, o las piensas, o alguien te las dijo. Si no, no sintieras eso, lo que acabo de decir. En segundo lugar, recuerda que Dios te ha dado la habilidad para cambiar pensamientos. Switch, AM o FM. ¿Qué quieres escuchar? ¿Por qué te sientes como que Dios no te ama? ¿Porque estás escuchando a Dios que te dice te amo con un amor perfecto? ¿O porque estás escuchando al diablo que te dice cómo crees que Dios te va a amar? Mira cómo fallaste otra vez. Le hablaste mal a tus hijos, le hablaste mal, cometiste un error otra vez. ¿Por qué piensan que creyente
muchas veces siente que Dios no lo ama, porque está creyendo una mentira. Ahora, Dios nos da esa habilidad para cambiar los pensamientos. Eso nadie puede decir que no. Entonces vean, en segundo lugar, recuerda, Dios te dio la habilidad para cambiar tus pensamientos. No te hundas en tus sentimientos, no te estés concentrando en, mira cómo me siento, por qué me siento así. No te hundas en eso, sino cambia tus pensamientos, ya que tus pensamientos son los que te están produciendo ese sentimiento. Y por último, actúa en fe en las verdades de la palabra de Dios. Entonces vean, si el justo vivirá por la fe en las verdades de Dios, significa que tus acciones estarán basadas en la verdad, independientemente de si sientes bien o no el hacerlo. Puede haber sentimientos, puede realmente haber sentimientos, pero no tienes que sentir para actuar. El hombre natural, vean la gráfica de abajo, el ser humano, el no cristiano primero necesita sentir para actuar, por lo que sus acciones están basadas en cómo se siente. ¿Se dan cuenta de esa gráfica? Nuestras acciones están basadas en la verdad, no en que si tienes ganas o no tienes ganas. Eso lo podemos hacer, hermanos y hermanas. Todos podemos actuar lo que creemos, la confianza que ponemos en nuestro Señor. Nosotros podemos actuar independientemente si tienes ganas o no tienes ganas. Por eso no vivimos de sentimientos. Y es una pena cuando el creyente, pues todavía, y obviamente, hermano, no quiero ser tan duro con las ovejitas del Señor, que realmente hay niveles de madurez. Cual que tiene un mes, 2 meses, obviamente todavía no sabe lo que una persona que tiene 20 años en el cristianismo sabe. ¿Entienden? Ahora, hay cristianos inmaduros por su tiempo, acaban de nacer. Como le digo a gente con la que he platicado en mi oficina, tú eres un bebito y los bebitos se hacen popó. Tú eres un bebito que te cambian los pañales todavía. ¿Entiendes? Pero el bebito va creciendo. Ahora, malo que un muchacho de 15 años se haga popó en los pañales y que le tengan que poner pañales todavía, ¿cierto? Entonces hay un problema serio, porque eso no es bueno. Va uno creciendo. Muchas veces el creyente, engañado por Satanás, descuida su alimentación. Entonces, aunque tiene mucho tiempo desde ese primer día que aceptó a Cristo Jesús, que fue genuino, fue real, pero no ha crecido en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y por eso actúa de una manera inmadura. ¿Entiende? Pero realmente es, dice nuestro hermano Bapchor, dice, la verdad no depende en los sentimientos. Por lo tanto, dependencia en los sentimientos es un repudio a la vida de fe. No dependan de sus sentimientos, hombres, esposos. Para amar a tu esposa, no dependas de cómo te sientes. No hay manera de que vas a expresar amor a tu esposa si pones tus sentimientos primero. Y igual ustedes, mujeres, escuchen, ustedes saben, yo estoy casado y ustedes también, que los que están casados. Mujeres, no hay manera de que tú vas a respetar y amar a tu esposo si pones primero tus sentimientos. No esperes sentir bonito para decirle que lo amas o para mostrarle amor. El amor puede o no llevar sentimientos. Qué bueno cuando el amor, la acción de amor va acompañada con las maripositas, ¿cierto? Y el sentir bonito. Pero todos los casados, díganme, ¿es eso verdad? Desde que te casaste, ¿sientes querer comerte a besos a tu esposo? ¿Quieres arrancarle la cabeza a veces? Una vez al mes, decir, yo no sé qué le pasa a mi esposa, pero una vez al mes me quiere arrancar la cabeza. ¿Entienden? Es porque vivimos en una sociedad que worship feelings, los sentimientos. No, se va a sentir mal, no le diga eso, se va a sentir mal. ¿Cómo? Y estamos casi adorando los sentimientos.
Si se siente bien, hazlo, no importa. Él es feliz, si es feliz, hombre con hombre, mujer con mujer, 5 con 20, 1 con 15, no importa, él es feliz, pero no le digas que no, porque se va a sentir mal, y ni lo mande Dios que se sienta mal ese niño de 9 años que está haciendo un berrinche. No, hermano, necesitamos aprender a vivir por fe en la verdad preciosa de la palabra de Dios. Entonces, para que tú puedas vivir por fe, es importante que comprendas cómo Dios define la fe. Después la fe, ¿la qué? Escuchen, dice Dios, después, hijos, porque estamos hablando de fe, ok, ¿qué es la fe? Dijo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos sinónimos de certeza son la seguridad, la evidencia, el convencimiento, la certidumbre, la confianza, la persuasión. Eso es sinónimo de certeza, la persuasión de lo que se espera. Sinónimos de convicción son el convencimiento de lo que no se ve, la evidencia de lo que no se ve, la persuasión de lo que no se ve. Si lo hacemos una paráfrasis, pudiéramos decir ese versículo como que Dios está diciendo: es pues la fe la base sólida y segura de las cosas que se esperan, la prueba convincente de aquellas realidades que no se ven. Esa es la manera en que Dios define la fe. Entonces, cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, significa que tú y yo, como justos, hemos de vivir cada instante de nuestra vida con la base sólida y segura, con la certeza de las cosas que esperas de Dios. Hemos de vivir cada instante, ahorita mismo, cada instante de nuestra vida de una manera convincente, como si estuvieras viviendo y contemplando las realidades espirituales de las cuales la Biblia habla, pero que no ves. Haz de cuenta que las estás viendo. Piensa en un problema, una situación, sea difícil que estés atravesando tal vez en tu vida. Ahora piensa en lo que esperas o deseas que suceda respecto a ese problema. Con el esposo, con la esposa, trabajo, qué sé yo, enfermedad, yo no sé. ¿Qué esperas que suceda con ese problema? Piensa en lo que deseas que Dios haga con respecto a esa situación. Recuerda que tú eres el que escoges qué poner en tu mente. Si escoges pensar